Buenos días, jóvenes. ¿Ya lo terminaron? Buen día, profe. Buen día, buen día. Buen día, Alexis. Buen día, Mauri. Buen día, Ángel Fabio. Buen día, Diego. Buen día, Eric González. Buen día, Leonardo. Buenos días, profe. Buenos días. Buen día, Sofía Quiterio, ¿eh? Buenos días, profesor. Es Quiterio. Quiterio, sí, perdón. Ulises Ismael, ¿verdad? O Ulises. ¿Ulises o Ulises? ¿Compañero? ¿Perdón? ¿Ulises? Ulises con E al final. ¿Sí está bien entonces? Bueno. ¿Sí me escuchas? Sí, bueno. ¿Está bien, Ulises? Es Ulises, escriben por el chat. Es Ulises. O Ulises. No. Bueno, no te escucho. ¿Es Ulises o Ulises? Contestó por el chat, dice que es Ulises. Ah, ok. Es que no lo escucho. No había No le chat. sirve su micrófono. Ah, con razón. Bueno, vamos a continuar. ¿Ya tienen los esfuerzos principales? ¿O no? ¿Ya tienen los esfuerzos principales? ¿Sí o no? Yo hice hasta el número 3 porque los demás no supe hacerlos. ¿Cuáles?
El 1, el 2 y el 3. Ajá, el esfuerzo principal, el esfuerzo cortante máximo en el plano y el absoluto. Ok, entonces, ¿serías tan amable de mostrárnoslos, por favor? Te hago presentador. ¿Quién eres, Diego Mejía? Sí. Te voy a hacer presentador. Ya eres presentador, según yo. No, todavía no. Sí, ya, ¿no? A ver. Ya. Creo que ya, no sé. ¿Ya se está Sí, presentando? Ya está. Pues más o menos, con las capturas que tomé de las fórmulas que nos dio, Ajá. saqué, bueno, primero el esfuerzo principal con la fórmula que está en la parte superior y despejé a R para sacar había como una creo que te fue el internet, ¿ya escucha? Sí, ya te escucho. Estamos viendo tu pantalla. Ajá. Bueno, más o menos fue lo que hice. No sé si esté bien. ¿Cuánto te dio Sigma 1? 11.2. Menos 11.2. Eso quiere decir que está en compresión. Ajá, en compresión. Ajá. Y Y Sigma Y. Sigma 2, menos 58.8. Perdón, Sigma 8. Ajá. Menos 50. Y Sigma 1. ¿De qué arriba? Sigma 1, ¿cuánto? Menos 11.2. Sigma 1 menos 11.2. No sé si esté bien. Acuérdense de la regla que vimos al principio del curso. Precisamente este ejercicio está planeado para que de esa manera ustedes no olviden los conceptos que vimos al principio. Sí, bueno, eso fue lo que más o menos pude hacer y ya lo demás no supe cómo hacerlo. Ok. Pero acuérdate lo que vimos al principio. ¿No te acuerdas de lo que vimos al principio? Cuando sacamos el polinomio característico. Sí. ¿Cuál era el orden de los esfuerzos principales? A ver, déjame ver. ¿Cuál era el orden de los esfuerzos principales? ¿Sí se acuerdan o no? Sí, era de mayor a menor, ¿no? Sigma 1 va a ser el mayor siempre. Profe, ¿Qué pasó? ¿podría aceptar a Saúl? ¿Sí? ¿Qué está afuera? Sí. Permíteme. Entonces déjame
Déjame, lo admito. Ya está. Entonces, a ver, ¿cuál era el orden de las magnitudes de los esfuerzos principales? ¿Se acuerdan que determinamos los invariantes y con los invariantes establecimos el polinomio característico? Y el polinomio característico, sus raíces son los valores principales, así sea en control, en la teoría de control, así sea en la teoría de esfuerzos que estamos viendo, así sea en las raíces de los modos propios de vibración también, que utilizan los valores característicos. Entonces, son, pues, grosso modo, 3 ejemplos que vienen a la mente ahorita, en los cuales se determinan los valores característicos. En este caso, los valores característicos pues, son los esfuerzos principales. Y como ya vamos a terminar este tema, tengo que cerrar con este corolario de establecer cómo se definen de recordar más bien, porque ya es un recordatorio, de recordar cómo se definen los valores de los esfuerzos. En este caso, sigma 1, ¿cuánto valdría? 0. 0. Muy bien, 0, que es el valor máximo, porque los otros dos son máximos pero negativos. Entonces debo de tener siempre tres valores característicos, y lo puedo hacer pues matricialmente, o lo puedo hacer con las fórmulas que nosotros conocemos. Entonces de esas dos formas nosotros podemos establecer el valor característico y el valor de los esfuerzos. Muy bien, entonces ya tenemos el primer valor que nosotros estamos viendo aquí con... ¿Dónde está? Profesor, disculpe, creo que no está presentando la pantalla. Es lo que estoy viendo, que ya no está la pantalla compartida de su compañero. Mejía, Diego Mejía. ¿Sí nos escuchas? Ya, es que se estaba trabando tantito. La vuelvo a compartir. Por favor. Si eres tan amable. Creo que ya. Ok, bueno, entonces ahí nada más esa corrección. Ajá. Que nos hagas esa corrección de que sigma 1 va a valer 0, sigma 2 va a valer menos 11.2 megapascales y sigma 3 va a ser menos 58 megapascales. Con eso ya podemos trazar nosotros el círculo de Moore. Podemos calcular incluso el radio del círculo de Moore. Ubicamos los valores. ¿Alguien ya trazó el círculo de... el segundo punto, ese es el primer punto. ¿El segundo punto cuál era? ¿O cuál es? ¿Cuál es el segundo punto? El primero son los esfuerzos, el segundo son el esfuerzo cortante en el plano. Ok, ahí está. El esfuerzo cortante, ¿cuánto te da? No, pues ahí se ve que es de 23.8. ¿Cuánto? 23.8. Pues, A ver, vamos a ver. 23.8 es el radio, sí, efectivamente. 23.8. Ajá. Porque el de 29 es el absoluto. Es el valor máximo. Máximo absoluto. Que sería sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Es muy bien, está muy bien. Entonces,
así lo consideramos, ¿no? Sí, nada más me Entonces, falló en los números. Bueno, en la asignación del subíndice de los esfuerzos. sí, no te preocupes. Precisamente para eso es esto, ¿no? Sí, y ya es hasta ahí lo tengo, hasta el punto 3. El punto 3, el valor Ujú. máximo absoluto. Sí, ya El lo punto demás ya no. 4, ya, pues está a la mitad, está muy bien. Excelente, Es está bien el a la mitad. ángulo entre el eje X y los esfuerzos principales. Exactamente, el siguiente es el ángulo. ¿Y cuánto del ángulo? El ángulo da más o menos de menos 14.036 grados. 14.033. 36. 0.76. ¿Alguien lo tiene reportado? ¿Alguien lo tiene reportado? O sea, ¿a qué se refiere con reporte? Bueno, o sea, anotado como lo hizo su compañero ahorita. Pues sí, es aplicado en la fórmula. Saúl, ¿te hago presentador? Sí, Ahí estás, ya eres presentador. Ay, no he prendido mi video y yo estoy por acá que ya pidiendo que prendan su video. Pueden prender todo su video sin problemas, porque como somos pocos, no hay una saturación de la computadora, entonces pueden prender su video sin problema. Entonces, Saúl, te voy a hacer presentador, por favor, y si nos muestras tu pantalla para ver cómo quedó finalmente. claro. Aquí está, caray, salió el hombre araña ahí con su vestido, su traje negro, ¿no? Marco Polo se está muriendo de risa. Yo también. Ya divertido. Todos vimos esa película, ¿sí o no? Bueno, la mayoría pienso que sí. Sí, obvio, es un clásico. Sí, Pues el ángulo debería de ser un medio de lo que viene siendo la cotangente del lado XY sobre lo que viene siendo la diferencia de sigma X menos sigma Y sobre 2. Ajá, bien. Menos 14.036 grados. Exacto. Excelente. No, ya ven ahí, MATCAD, por ejemplo, les da el valor y ustedes ponen las unidades. Y es una gran ventaja de MATCAD, ¿no? Pues eso no lo pueden hacer en MATLAB. Tengo entendido que el módulo bueno, no lo conozco realmente, el toolbox de MATLAB de cálculo simbólico, que no es tan bueno como el de MATCAD. El de MATCAD, por ejemplo, se utiliza, bueno, MATCAD y MATLAB son softwares oficiales de la Universidad de Stanford. Acuérdense que la Universidad de Stanford, junto con la Universidad el MIT, el Tecnológico de Massachusetts, son los número 1, están rankeados o están colocados como el número 1 de la enseñanza de la aeronáutica. Entonces, en el MIT hay todos los softwares ahí, y todos son oficiales. Ahí tienen el MATLAB, el MATCAD, el Matemática, el Maple, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, son libres todos ahí. Por eso es que el MIT pues es uno de los institutos tecnológicos más prestigiados del mundo. Además de que su participación cuando fue la carrera espacial, pues fue muy importante. Tan importante fue que le permitieron poner un laboratorio en Massachusetts. Ustedes saben que Massachusetts está en Boston, casi cerca de New Jersey, Nueva York. Toda esa zona norte se considera la zona más culta de Estados Unidos. Y la mayor parte de la tecnología que se desarrolla, pues se desarrollaba en Houston, en Miami y en Los Ángeles, ¿sí? Pero pues en una escuela que tuvieran un laboratorio de la NASA, bueno, no de la NASA, sino
para ayudar a la NASA, pero exclusivo para la NASA, y que fuera de no se daba, y en este caso sí se dio. Pero eso fue gracias a uno de los profesores que desarrolló un sistema inercial de navegación. O sea, el sistema inercial de navegación, ustedes saben que no depende nada de tener contacto con la Tierra, o sea, con radioayudas en la Tierra para navegar. Es completamente independiente y autónomo. Entonces, con eso, pues ya logró hacer una navegación independiente del terreno y por ubicación de las posiciones. La primera vez que se probó fue por allá de los años 62, 63. Yo todavía no nacía y ellos ya estaban probando esas tecnologías, que ahora son comunes pues, en las aeronaves, ¿no? Entonces, el programa de MatCat pues es muy, muy bueno. Y yo lo veo muy bueno desde el punto de vista didáctico. O sea, en cuanto al manejo de las unidades, no tienen que estar perdiendo tiempo. Voy a usar el factor de conversión de grados a radianes, o voy a utilizar el factor de conversión de pascales a PSI, etcétera, etcétera. Ustedes le ponen, y eso en los burós, en las oficinas de diseño, o en los departamentos de diseño, pues es de gran ventaja, ¿sí? Porque si ustedes les reportan las dimensiones en pulgadas o en pies y las quieren saber en milímetros o en metros o en centímetros, pues inmediatamente pueden saber cuánto es, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos ahí el ángulo muy bien, tenemos la matriz con los valores exactamente, que está mostrando ahí su compañero Saúl, y está mostrando precisamente los eigenvector. Permítame, ¿qué pasó? Porque la minimicé. Es que en lugar de darle maximizar la pantalla, le di minimizar la pantalla. Y ahí vienen los eigenvectores, que es igual a eigenvex de esos valores, pues representan los valores de los ángulos, ¿no? Sí. O del ángulo. Sí, Ajá. Son los valores. Bueno, entonces, ¿hasta qué llegamos? ¿Hasta qué inciso? Al 4. Ya nada más nos faltaría el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿no? 5 y 6 nos faltarían. ¿Alguien tiene el 5? El 5 se solicitan las deformaciones en X, en Y y en Z. Esto ya es un reporte completo de una estructura en cuanto a esfuerzos y deformaciones, ¿sí? Siempre acuérdense, cuando por ejemplo ven una viga, ustedes reportan deformaciones como una flecha, como una rotación, y pueden reportar esfuerzos flectores o esfuerzos cortantes con el valor del esfuerzo cortante. Entonces, aquí estamos reportando esfuerzos y deformaciones. Ajá. Entonces ya es un sistema más completo, ¿sí? ¿Alguien más tiene el punto 5 y 6 y 7? ¿No? Entonces, para presentarlo. Bueno, vamos a presentarlo, yo lo voy a presentar, porque vamos a entrar hoy a un nuevo tema ya. Vamos a dejar esto, lo vamos a dejar un poco, no aparte, sino lo vamos a tener ahí como una herramienta, ¿sí? Que en cualquier momento la puedo necesitar. ¿Sí? En cualquier momento que yo voy a calcular una grieta o el crecimiento de una grieta en la mecánica de fractura lineal elástica, pues yo voy a hacer uso de la teoría de la mecánica de sólidos. Entonces vamos ya a pasar a la teoría
de materiales. Entonces, vámonos a ver la presentación. Vamos a continuar con la presentación. Terminamos este ejercicio. Termínenlo ustedes en sus apuntes y continuamos con un nuevo tema. Bueno, vamos a ver. Entonces voy a compartir ay, ya me pasé. No, ese es otro ejercicio. Ahí está. Bueno, entonces voy a hacerme presentador. Sí. Y voy a compartir mi pantalla. Vamos a compartir mi pantalla. Ahí lo están viendo todos, ¿ya? ¿O Sí. todavía no? Sí. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, aquí está el problema. Se movió un poco la imagen. Déjenme la voy a bajar, que quede donde debe de estar. Ahí está. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Ya se regresó. Bueno, entonces tenemos, ahora sí ya. Entonces, vamos a contestar el primero. Bueno, ya lo contestaron. El primer inciso es, también está acá arriba. Bueno, los esfuerzos principales, pues ahí está la fórmula, 1, 2, que va a ser el esfuerzo promedio más el radio. Debo calcular el radio. El radio es el término de la derecha, ¿verdad? Y el otro es el promedio más radio. Me dan los esfuerzos 1 y 2. Ahí aparecen 1 y 2 como menos 11.2 megapascales y como 58.8 megapascales. Pero recordando el estado triaxial de esfuerzos y las raíces del polinomio característico, pues obviamente el esfuerzo principal 1 va a ser el mayor. En este caso, pues es de 0. Después tenemos el esfuerzo 2, el esfuerzo 1 que calculé con fórmula, se convierte en el esfuerzo 2 porque es no tan pequeño, y el que es más pequeño o más bien negativo, máximo negativo es el esfuerzo en 3. Entonces, el esfuerzo en 2 va a ser 11.2 y el esfuerzo en 3 va a ser 58.8, como está anotado en la derecha. Sí están viendo el cuadrito de la derecha, ¿verdad? Sí. Bueno, después tengo es que me tapa mi misma computadora, me está tapando la pantalla. Sí les comenté, ¿no? Que tengo la pantalla y tengo una pantalla de televisión de 55 pulgadas, como si fuera mi proyección, para hacerlo pues, más ágil, y si hay algún error, corregir en el momento. Bueno, entonces ahora sí ya la estoy viendo. Y tenemos sigma, que es igual al tensor de esfuerzos y que vale menos 56, que son los datos que vienen en la figura, en el estado de esfuerzos. 11.2, 0, 11.2, menos 14, 0 y 0, 0, 0. Entonces, no hay esfuerzos en XZ, no hay esfuerzos en YZ y no hay esfuerzos en sigma Z. Es un estado de esfuerzos plano. Entonces, si yo a esta matriz le tomo los eigenvalores, me da los valores de 0, o sea, los valores característicos de 0, menos 11.2 y menos 58.8 megapascales, que son pues los valores de los esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Aquí sí están bien ubicados y pues se puede ver que efectivamente son esos los valores de los esfuerzos principales. Ahora, lo que voy a hacer es calcular el responder al inciso 2. Bueno, el inciso 2 me dice que el máximo esfuerzo cortante en el plano pues es el radio.
es tau máximo igual a 23.8. Entonces, ese va a ser el esfuerzo máximo, que es el radio, que el radio, como ven, es la raíz cuadrada de los esfuerzos en X y el esfuerzo cortante de 11.2 megapascales. Ajá. Pero el máximo absoluto, pues, es la diferencia entre sigma 1, que vale 0, y sigma 3, que vale menos 58.8. Entonces, esto me queda 58.8 entre 2, me da 29.4. Entonces, yo trazo, aquí está sigma 1. Salud. ¿Sí esto me da o se me figuró? Bueno, aquí tengo sigma 1. Aquí tengo en este punto sigma 2. ¿Verdad? Es obvio. Este sigma 2. Y pues acá tengo sigma 3. ¿Sí? Esto es para que no se les olviden los esfuerzos. Entonces, el radio ay, la mascota de mi hijo anda haciendo sus travesuras. Bueno, el radio sería, o es más bien el valor máximo absoluto, que es este, que es la diferencia entre sigma 1 y sigma 3, y vale 29.4. Ese es el tau máximo absoluto. Ajá. Entonces, pues aquí está el origen. Este es el origen. Este es el eje 1, este es el eje de sigma. Y este es el eje de tau. Ok. Bueno, ya con eso se contesta el inciso 3. El inciso 4 es el ángulo entre los ejes y los esfuerzos principales. Bueno, ya lo mostramos ahí, tau XY, bueno, su compañero lo mostró. Sigma X menos sigma Y entre 2, 11.2, me da menos 56 menos 14, menos 14 entre 2, me queda 11.2 entre menos 21, da 15.3, teta 2 teta P queda 28 grados y teta P quedaría 28 entre 2, 14 grados, que es lo que mencionaba su compañero. En el caso de los eigenvectores, sí les mencioné de dónde venía la palabra eigen, ¿no? Del alemán. Entonces tenemos los valores de los eigenvectores, que son los valores del ángulo. En este caso, tenemos que para sigma 1, el ángulo, aquí está el mouse, no lo veo. Acá está. Dice como es un puntillo por ahí. Tenemos 0. Entonces, el coseno del ángulo 0, pues me da, el arco coseno del ángulo 0, pues me da, bueno, 0, perdón, y entonces el ángulo vale 90 grados. Ajá, para sigma 1. Para sigma 2 es 11.2, menos 11.2 megapascales, ¿sí? Que es tau XY para el coseno director de tau XY, y me da, este es igual a, si cuando entra el color rosa no se ve, bueno, el color rojo,
no se ve y es punto 2425. Y entonces el arco coseno del ángulo es igual a punto 2425 y nos da un ángulo para el esfuerzo cortante de, aquí está OX, ¿no? Tau X. Bueno, tau máximo, ¿no? No tau X, tau máximo. No, sí es tau X, ya, perdón. Me da punto 2425 y el ángulo es de 76 grados. Y para sigma 3, que es de 58.8, me da un ángulo de punto 9061, que son los 14 grados que estábamos mencionando. Entonces, esos son los ángulos de los esfuerzos principales, ¿no? Ok, lo aclaramos así. Acuérdense, eje-vectores me dan las direcciones de los cosenos directores. Eje-valores me dan los valores de los esfuerzos principales. Ahí, se regresó. Mira, ya se encima. Están encimados. Bueno, vamos a la pregunta 5. ¿No hay dudas en la deducción de la lámina anterior? ¿Cree que pueda repetir esa última parte de que los eigenvalores nos da los esfuerzos principales? Y lo puede volver a repetir, por favor. ¿Los ángulos? De los eigenvalores que nos daban los esfuerzos principales, dijo. Ah, sí. Acá está, mira. Tú tienes la matriz o el tensor de esfuerzos. Acá está. El tensor de esfuerzos es menos 56, que está aquí. Es el tensor de esfuerzos. 56 en compresión es menos 56, ¿no? El otro es sigma y, que es 14. Aquí está 14, menos 14, porque es de compresión. Y tau XY sí es positivo, es 11.2 y 11.2. Si tú sacas de esta matriz, sacas los eigenvalores o valores de frontera o valores característicos. Eigen pues es frontera en alemán, o característico, valor, o sí, para las matemáticas, valor característico, valor propio. Entonces los valores propios es 0 para sigma 1, menos 11.2, me estaba yo confundiendo, menos 11.2 para sigma 2, como está acá arriba, y menos 58.8, como está acá arriba también, porque estos los sacamos de esta fórmula. Entonces esta fórmula nos da 1 y 2, pero no nos da 3. Entonces, dependiendo de los valores que nos da, en este caso, por la fórmula de arriba sacamos estos valores nada más, pero nos falta el tercer valor de esfuerzo, o el tercer valor principal, porque son 3 valores principales. Entonces, pues yo, como sé que tengo que ir de más a menos, pues sigma 1 debe de ser 0, sigma 2 debe de ser menos 11.2, y sigma 3 menos 58. Pero el programa pues calcula los eigenvalores, o hay programas para calcular, lo vieron en métodos numéricos, ¿no? Usaron el Chapra canal de métodos numéricos, ¿o no? ¿Qué libro utilizaron? ¿El Nakamura? El Chapra, ¿no? Ese es clásico ahí, porque yo también di métodos numéricos al principio. A mí me gustan mucho las matemáticas, son muy divertidas. Entonces yo utilizaba el Chapra y de hecho la misma editorial me regaló varios tomos cuando actualizaban su edición, llegaban y me veían y me regalaban. Y yo le dije, oiga, mejor regáleme el Chapra pero en inglés. Y sí,
llevó la versión en inglés, porque luego a veces las traducciones como que fallan un poco, ¿no? Bueno, es que luego el que traduce a veces no sabe ni del tema. Entonces, o lo entiende pues de otra manera. Bueno, entonces, ahí en el Chapra viene cómo hacer los algoritmos o los programas para los valores característicos. Entonces, el programa ya los tiene y pues les da 0 menos 11.2 y 58. ¿Hasta ahí me decías que no habías entendido? Sí, profe. Luego, acá, encontramos el máximo, de 23.8, que es la diferencia, bueno, que es la suma promedio de sigma 1 y sigma 2, que como en este caso eran estas dos, pues este valor de 23.8 es el que está acá arriba. Este es 23.8. Ajá. Y el máximo absoluto, pues es el de 29.4, porque ya toma en cuenta sigma 1. Bueno, la diferencia que es sigma 1 y es 58, entonces se aumenta a 29.4. Luego, para el punto 4, el ángulo es tangente de 2 teta p, que teta p es el ángulo de los planos principales. Me da, aquí sí yo utilizo tau xy, es positivo. Yo lo estaba confundiendo, aquí yo me confundí porque este es negativo, entonces sí, efectivamente sigma 2. Entonces este es positivo entre menos 56, que es sigma x, y menos 14, que es sigma y. Entre 2 me da 11.2, entre 21 me da 0.533. Esto me arroja que 2 teta p, si tomo el arco tangente, me da 28.07 grados. Si despejo teta p, me da la mitad, o sea, 14.35 grados. Y entonces, para los ángulos de los esfuerzos principales, pues tengo que sigma 1, que vale 0, me da, bueno, al calcular los eigenvectores, me dan estos valores, ¿sí? Y yo voy a tomar la primera columna como tau o sigma, luego, perdón, teta de los, o sea, para ubicarlos en el espacio tridimensional, tengo los cosenos directores. Entonces, el ángulo, está el mouse, no lo veo. Acá está. El ángulo primero es para sigma 1, pues es 0. Entonces, el arco coseno del ángulo vale 0 y por lo tanto, el arco coseno de 0, pues es de 90 grados. Yo voy a hacer 180, pero 90 grados. Aquí sí me equivoqué. Déjenme borrarle porque lo estaba confundiendo con tau x máximo. Tau xy. Es que está un poco lejos mi pantalla. Pero sí estaba bien. Es sigma 2. Aquí el mismo mouse, no sé si el mouse en la pantalla, si uno le diera botón derecho, debería de aparecer. Ay, ¿qué quieres? ¿Una pluma o un borrador? Sí, borró todo. Borró todo. Es que están encimadas. A ver. Ah, no, sí está bien. Luego, el siguiente ángulo de sigma 2 es .22425 y entonces para sigma 2 sería menos 11.2, tiene una dirección de el arco coseno, el coseno director es de .2425, entonces el ángulo
sería el arco coseno de 0.2425 y me da 76 grados. Y para sigma 3, el arco coseno, que sería la parte última de abajo, en la primera columna de la matriz, me da esto, 0.97701. Y bueno, aquí en la segunda pues, serían los complementarios, ¿verdad? Y entonces, bueno, son los ángulos complementarios que están desplazados 90 grados. Y bueno, el ángulo el arco coseno de 971 o 9700.9701 es de 14 grados. Ajá. Y entonces ustedes ya pueden ubicar en qué dirección con respecto al eje original X, pues uno se encuentra a 90 grados, el otro a 76 y el otro a 14. Obviamente los tres, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, bueno, sigma 1 pues vale 0, pero sigma 2, sigma 3 pueden ser representados mutuamente perpendiculares, con la orientación respecto del eje X, bueno, en este caso sería el eje Y, bueno, el eje 2 y el eje 3, para no poner los ejes X, Y, Z, sino poner los ejes 1, 2 y 3, que los ejes 1, 2 y 3 pues, son los ejes de los esfuerzos principales, entonces, que están rotados con respecto a el eje 1, el eje 2 y el eje 3, en esas cantidades. Entonces ya ustedes lo ubican y los pueden dibujar, que es lo que hacen los programas de elemento finito. Bueno, ¿sí quedó claro o no? Sí, profe, muchas gracias. Todavía hay dudas. Bueno, entonces vamos, ya no hay dudas y todos ok. Vamos a ver las deformaciones y las deformaciones principales. Entonces, para calcular las deformaciones, que son las deformaciones en los ejes X, Y y Z, pues yo voy a utilizar la ley de Hooke. La ley de Hooke me dice que las deformaciones en X es igual a sigma X entre E menos nu, que es la relación de Poisson, de sigma Y entre E, menos nu por el esfuerzo en Z con respecto a E. Esa es la deformación en X. La deformación en Y, pues será menos nu por sigma X entre E, más sigma Y entre E, menos nu por sigma Z entre E. Y la deformación en Z será menos nu por sigma X entre E, menos nu por sigma Y entre E, más sigma Z entre E. Esa es la ley de Hooke generalizada para un estado de esfuerzos tridimensional. Para un estado de deformaciones tridimensional. Entonces, tenemos que epsilon X, sustituyendo los valores de sigma X, sigma Y, y en este caso sigma Z vale 0, pues encuentro que la primera deformación o la deformación en X me da 246.6 microdeformaciones. La deformación en Y me da 0.3 por 56 entre el módulo de elasticidad, menos 14 entre el módulo de elasticidad. Todo esto me da 13.4 microdeformaciones. Y aquí fíjense, aquí no hay, o sea, tengo un estado de deformación plana, pero tengo un estado de esfuerzos plano, pero tengo un estado de deformación tridimensional. Ajá. Porque me da una deformación en Z de 100 microdeformaciones. Entonces, a partir de un estado de esfuerzos planos, y dale con las deformaciones, para un estado de deformación, de esfuerzos planos, de mi vida, para un estado de esfuerzos planos tengo un estado de deformación tridimensional. Ajá. Entonces, gamma XY pues está aportado XY entre G, donde G pues es el módulo de elasticidad al cortante. Acuérdense que G se determina como E entre 2 veces 1 más nu, y eso me da 80.77. Entonces yo tendría que poner esta primero arriba y ya después poder calcular gamma XY. Gamma XY pues está XY entre G, de acuerdo con la ley de Hooke,
Sí, para cortante, esta es la ley de Hooke para cortante, me da tau XY, que yo la conozco, es 11.2, es el esfuerzo cortante, 11.2 entre 80.777 pascales. Y bueno, gigapascales, perdón, porque E está en gigapascales. Y nu es adimensional. Y esto me da una deformación angular de 139 microdeformaciones. Entonces ya calculamos las deformaciones en X, Y y Z. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a calcular las deformaciones principales. Entonces, pues uso la misma fórmula, epsilon 1, 2, igual al promedio, a la deformación promedio, epsilon X más epsilon Y entre 2, ¿sí? Y me da epsilon 1 y epsilon 2, esta fórmula. O sea que es la deformación promedio más menos el radio. Entonces me da el promedio, me da menos 116.6 microdeformaciones y el radio me da 147.4 microdeformaciones. Entonces, sumo el promedio de esta menos 116, me da 30.8 positiva, y epsilon 2 me da menos 264 negativa. Entonces, lo puedo hacer también con el tensor de deformaciones. El tensor de deformaciones pues, es el que está acá abajo. Estoy señalando con el borrador. ¿Sí lo ven o no lo ven? Aquí sí involucro a las 3. Sí, porque aquí no me da la tercera deformación. Tengo nada más 2. Tengo que 147 es la deformación, perdón, 30 es la deformación máxima y menos 264 es la mínima. Entonces, si yo pongo mi tensor de deformaciones, que aquí está, epsilon X me dio menos 246.6, gamma YX es igual a 139 entre 2, y gamma ZX es 0, y gamma XY es 139 entre 2, y epsilon Y, que es la deformación en Y, es 13.4, y epsilon Z me da 0. Entonces los demás valen 0, 0, y la matriz me queda así. El tensor de deformaciones o la matriz tensor de deformaciones. Si yo calculo los eigenvalores o los valores característicos, obtengo 100, 30.8 y menos 264. Entonces quiere decir que epsilon 1 ahora va a ser 100, epsilon 2 va a ser 30.8 y epsilon 3 es menos 264 microdeformaciones. ¿Sí está claro? ¿O no? Ahora igual, trazo mi círculo de Moore para encontrar los esfuerzos. Bueno, el inciso 6 me dice que hay que encontrar la deformación cortante máxima y la deformación cortante absoluta. Entonces igual, sigma 1, ¿cuánto vale? Aquí se movió. Digo, perdón, epsilon 1, ¿cuánto vale? No. 100. 100, porque vuelvo a repetir,
epsilon 1, bueno, yo aquí no me da la fórmula de acá arriba, me da 1 y 2, me da la deformación principal en 1 y la deformación. Esta fórmula que está en amarillo, esta de aquí, me da estos valores, ¿sí? Me da epsilon 1 y 2, como en el caso de los esfuerzos. La deformación promedio vale el radio vale esto, y finalmente encuentro el mayor y el máximo, ya lo tengo, sigma, epsilon 3 debería estar intermedio, pero no sé cuál es, pero no. Para yo verificarlo, utilizo el tensor de deformaciones o la matriz tensor de deformaciones que está aquí, esta. Es esta. Ya sustituyendo los valores, me quedan estas. Ajá. Y entonces, obtengo más bien los eigenvalores de esta matriz y me dan 100, 30.8 y 264 negativo. Entonces, estos es los eigenvalores de las deformaciones principales. Entonces, ya las deformaciones principales me quedaría epsilon 1 de 100, epsilon 2 de 30 y 8 y epsilon 3 de menos 264 en la diagonal principal de esta matriz de eigenvalores. Ajá. Entonces ya encontré las deformaciones en los ejes X, Y y Z, y también encontré las deformaciones principales en los ejes 1, 2 y 3. Con estos ya puedo calcular el máximo esfuerzo, la máxima deformación cortante y la máxima deformación cortante absoluta. Igual, aquí, ¿qué valor tendría yo aquí? Sí. 100, que sería epsilon 1. Aquí, $30.8, que sería epsilon 2. Y aquí, muy bien, menos 264. Bueno, tenía que haber puesto epsilon 3. Que sería epsilon 3. Que la canción es igual a menos 264. Entonces ya tengo los tres valores de epsilon. Entonces ahora voy a trazar, bueno, esto es gráficamente, voy a trazar el radio. El radio mide 147, entonces son 100, eso es 38, aquí, entonces 147 queda aquí. Entonces ya tengo el radio y es 147, que sería el valor de la deformación cortante máxima. Y la máxima absoluta sería de 264 más 100, ¿no? Que da 364. Ajá. Y esa estaría aquí, que sería la máxima. De 182, esta distancia de aquí a acá, serían 364 entre 2, da 182, pero esta sería el radio, sería 182.
y el otro es de 147. ¿Ok? ¿Sí está claro? Que sería 264 más 30.8, me da 294.8. Entonces la mitad, 147, ese es el radio, ese es el valor máximo absoluto. Pero como es a la mitad, tenemos 147, sería el radio, y este sí sería gamma X, gamma máxima absoluta, ¿no? Gamma máxima absoluta. ¿Sí? ¿Sí está claro o no? Profe, ¿Qué pasó? ¿y la función de eigenvectores cómo se programa en MATLAB? Pues le das ejevectores y ya. Pero la hace en base a la otra matriz, ¿no? Ajá, sí, a la otra matriz, a la matriz de los, ¿cómo se llama? De las deformaciones principales. Para que al tener los vectores, o sea, ya te da ella la dirección. Bueno, los eigenvectores son las direcciones. Ajá. Bueno, sí, gracias. Y entonces, de la matriz de deformaciones principales, que la tendría, ahorita te voy a decir, que sería esta. Esta. Oh. Chihuahua. No veo el mouse. Es que no sé si está en la pantalla de la computadora, ¿dónde anda? Según yo debería de entrar aquí en la presentación. Ya. Perdón, es que se pierde este mouse. Esta. O sea, una cosa es los eigenvalores y otra cosa es los eigenvectores. Si tú le das eigenvalores, te da estos valores, los valores característicos, y si tú le pides los eigenvectores, te da los ángulos. Entonces, para 100, la microdeformación principal de 100, el ángulo igual es de 90 grados. Para la deformación de 30.8 principal me da de 0.24, también de 76 grados. Y para la otra me da de 14 grados, igual que en los esfuerzos. Porque van asociados los esfuerzos principales con las deformaciones principales. ¿Ok? ¿Ya? Bueno, entonces con eso terminamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Terminamos la parte de mecánica de sólidos, teoría de mecánica de sólidos, y esto no te va a olvidar nunca porque esto me sirve para diseño. Es la primera parte de diseño mecánico. Aquí viene la segunda parte, ya no es diseño mecánico, ya es diseño para falla o por falla. Entonces, bueno, vamos a entrar ya a otro tema. El siguiente tema es las imperfecciones en los sólidos. O sea, por mucho que nosotros tratemos un material de lo más cuidadoso, o de la manera más de la manera más cuidadosa posible, vamos a encontrar de todos modos que va a haber una imperfección. En este caso, hay una vacante aquí donde voy a poner la línea roja. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién no llegó a la fiesta? Pues un átomo, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, dice, micrografía de sonda de exploración generada usando un microscopio de efecto túnel, bueno, de exploración de tunelización.
que muestra un plano de superficie tipo 1-1-1. ¿Se acuerdan de las orientaciones? No sé si cuando vieron materiales vieron fotografías como estas, pero me imagino que los profesores de materiales, Mosquedita, como le decimos, porque está Jorge Mosqueda y está Antonio Mosqueda. Antonio Mosqueda, pues es más chavo que Jorge Mosqueda, bueno, entre comillas. No sé si los conozcan. ¿Sí los conocen? ¿Quién les dio ingeniería de materiales? Sí, Mosqueda, pero no sé quién será. De los Antonio dos. Mosqueda. Creo que sí es Antonio Mosqueda. Antonio Mosqueda, porque Jorge Mosqueda da administración. Bueno, dice que da de administración. Es que no quiero hablar mal de los compañeros. A ver, permítame. No se preocupe, ya lo conocemos. ¿Ya conocen a Jorge Mosqueda? Yo ya tomé proyecto de evaluación con él. Imagínense, él me dio, nada más para que se imaginen, según él me dio mecánica estática y pues sin comentarios, nada más voy a decir eso. Y entonces su profesor Antonio Mosqueda, en este caso me refiero, pues da materiales. No sé si les haya mostrado micrografías como estas. Sí, profe. En mi bibliografía del doctorado, yo tengo mis micrografías que hice en el microscopio electrónico de barrido de la fractura que sufrió, bueno, sí les enseñé mis tubos, ¿verdad? Mis tubos de fibra de vidrio con resina epóxica fabricados por bobinado filamentario. ¿Sí se los mostré o no? Sí, sí. Que los fracturé. Bueno, yo también hice utilización, y por cierto aquí estoy viendo la carpeta de mi blog, y no he subido, y por más que me digo, tengo que subir las fotos de mis, porque me quedaron muy bien, me quedaron muy, muy bien mis fotografías de las muestras que tomé de la fractura de las fibras de vidrio y la resina epóxica. Un tubo que pesa 3 kilogramos, en compresión resistió 13 toneladas y en tensión resistió 12 toneladas. Entonces imagínense la ventaja de utilizar materiales compuestos. Son muy ligeros pero muy resistentes. Bueno, entonces aquí está para el silicio un plano 1-1-1 y la flecha está apuntando la ubicación de un átomo de silicio que se retiró usando, bueno, aquí fue a propósito, una sonda de punta de nanotuxteno. O sea, con la punta de nanotuxteno se empuja el átomo y se sale o se saca de la configuración orbital que está ahí, que es una estructura hexagonal. ¿Se acuerdan de las estructuras cristalinas que hay? Las estructuras BCC, que significan ¿qué? Centrado al cuerpo, creo. Ajá, body ¿qué? Body center cubic. Body center cubic. Cúbica centrada en el cuerpo. Y la FCC, que significa Face center cubic. En las caras. cúbica centrada en las caras. Bueno, este es hexagonal. No lo dice aquí. Bueno, en el sitio del que falta un átomo es el análogo superficial de un defecto. En este caso, de vacante, porque ya falta. Entonces ahí hay un desequilibrio atómico. Ajá. Dice, es decir, un sitio de rejilla vacante dentro del material a granel. ¿Sí? Aproximadamente hay 20 millones de átomos. Entonces, esta la hizo el profesor de Wan de la Universidad de Stanford.
Ya se las había mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, aquí ya vemos una imperfección inducida, y luego la estructura, la otra de la que estoy mencionando, es una HSC, que quiere decir que Hexagonal. hexagonal, es una estructura hexagonal. Las vamos a ver más adelante. Bueno, las imperfecciones en los sólidos, ¿a qué se deben? Bueno, las imperfecciones en los sólidos se deben a el enlazamiento, ¿sí? El enlazamiento, el tipo de enlazamiento que tengan los materiales, a su estructura cristalina y a los defectos que lleguen a presentarse. Tanto el enlazamiento como la estructura, pues, son propiedades inherentes al material, pero no así los defectos. Los defectos se pueden dar al momento de procesar mecánicamente o mediante temperatura, generalmente, mediante temperatura, se pueden dar defectos. Por ejemplo, si ustedes están fundiendo un acero y de repente al acero que lo están sacando por una extrusión, le cae agua a una parte del acero y ustedes no se dan cuenta, pues ya el material, aunque se considere que lleva un buen, lleva la configuración del enlazamiento atómico, no el entrelazamiento cuántico, que eso es otra cosa muy, muy interesante de la mecánica de la mecánica cuántica, ¿no? El entrelazamiento cuántico ahorita se está utilizando para entender lo que es la materia oscura. Es una materia, sí saben, entonces han oído hablar de la materia oscura, porque creo que ya está salen en las películas, ¿sí? Que es lo que podría explicar, de comprobarse la existencia de la materia oscura, se podría explicar por qué se está dando la expansión del universo. Si se supone que hay un vacío entre cúmulos, entre galaxias, pues, entre galaxias. Entonces, las galaxias pues tienen miles de millones de estrellas. Muchas de los miles de millones de estrellas son sistemas binarios. ¿Qué quiere decir que son sistemas binarios? Bueno, que tienen dos soles, ¿sí? Pero aquí, nuestro sistema planetario iba a tener dos soles. El otro sol probablemente, pero el tamaño no se los permitió. El tamaño del sol no llegó a ser tan importante, y tampoco el tamaño de Júpiter, pero Júpiter iba a ser la otra estrella doble. Y entonces dividiríamos si es que se hubiera dado la vida, tendríamos un sistema binario. Los sistemas binarios de estrellas son muy comunes en las galaxias. Pero bueno, eso es hablando ya de la teoría cuántica, que puede explicar pues tanto los fenómenos a nivel micro o nano, a nivel atómico, pero también a nivel macro, o sea, a nivel pues, el tamaño del universo. Bueno, entonces aquí es los enlaces y la estructura. Entonces, los enlaces pues son bastante conocidos, y tanto el enlazamiento atómico, o los enlaces atómicos, y la estructura, pues le van a dar las propiedades a los materiales. Ellos dos, estas dos características, son las que les dan las propiedades a los materiales. ¿Qué propiedades les dan? Bueno, pues les dan un color, sí, les dan la característica de ser una piedra preciosa, como el rubí, el zafiro, el mismo diamante, pero también las propiedades
mecánicas de los materiales. Las propiedades mecánicas de los materiales, pues como la ductilidad, el coeficiente de dilatación térmica, ¿sí? O también le proporcionan propiedades de semiconducción y también pues permiten la corrosión de los metales. Para aumentar la corrosión de los metales, ahorita ya estamos hablando, ¿se acuerdan de corrosión cuando vimos los accidentes? El avión sufrió corrosión y se desprendió una gran parte del fuselaje de la aeronave, de la Aloha Airlines, produciendo un accidente. Sí es un accidente porque hubo la pérdida de una persona y además no debió de haber sucedido eso en la estructura. Aunque la estructura está también calculado por los ingenieros estructurales, que a pesar de perder una parte superior del fuselaje, el avión no se partió en dos segmentos. ¿Sí? Entonces, eso prueba que el diseño estructural es adecuado. Pero ahí la corrosión jugó un papel preponderante en el accidente. Y bueno, los defectos tienen un impacto significativo en las propiedades de los materiales. Obviamente, la corrosión va a producir defectos en las propiedades de los materiales. O sea, va a afectar las propiedades de los materiales. Como dice aquí, tienen un impacto en las propiedades de los materiales. Los defectos, como la falta de los átomos, por ejemplo, eso, como vamos a ver posteriormente, nos va a producir dislocaciones. Entonces, las dislocaciones lo que nos van a producir es que el material sea propenso a formar una grieta. Pero eso lo vamos a ver posteriormente. Bueno. Profesor, seguimos. disculpe, son 11:34. Es que estoy bien emocionado con la presentación del nuevo tema. Pero entonces nos vemos el día de mañana. ¿Vale? Va que va. Vale, pues. Gracias. Hasta mañana. Fíjese, profe, que